Bajemos las luces, porque el tema de esta noche es la magia. Así que bajémosla todavía más. Los trucos se adivinan cuando estamos a la luz del sol. Son pocos los magos que trabajan al mediodía en la puna de Atacama. Hablaremos de un hombre que en su tiempo fue famoso en todo el mundo. Trabajó por la paz entre los hombres, tuvo un gran número de seguidores, realizó milagros inexplicables desde la razón, luchó contra los poderosos que oprimían al pueblo, curó enfermos y devolvió la vida a los muertos. Finalmente fue juzgado por un tribunal romano y nada se sabe de su cadáver. Bueno, el protagonista de estos hechos bien podría ser Jesucristo. Sin embargo, la persona que se corresponde a lo anteriormente citado es Apolonio de Tiana. Había nacido justamente donde su nombre indica, en el año 4 a.C., durante el reinado de Augusto. Tiana queda en la región de la Capadocia turca. El nacimiento de este hombre es más bien extraño. Su madre tuvo un embarazo a partir de un sueño. Sí que se trata de un asunto extraño. Apolonio fue discípulo de Pitágoras, seguidor de las doctrinas de Pitágoras, ya que Pitágoras había muerto hacía muchos siglos. Era vegetariano, tal como algunos de nosotros. Iba siempre descalzo, tal vez para no usar zapatos de cuero o de chancho. Fue atraído por el ascetismo y durante 15 años no pronunció ni una sola palabra. Cuando murió su padre, donó toda su herencia, mostrando su rechazo a los bienes materiales. En Éfeso terminó con una plaga, en Corinto realizó exorcismos. Más tarde se dice que profetizó el futuro de los emperadores en Babilonia, un futuro nulo me parece a mí, ya que no hubo emperadores en Babilonia, nunca en realidad. Y en Roma debe ser nuestro copista de siempre. Y en Roma resucitó a una mujer muerta. Esto es más difícil. Quiere decir, son milagros de distinta dificultad. Realizar un exorcismo está al alcance de cualquiera, siempre que no vengan con el cuento de que quieren demostrarlo. En cambio, resucitar a una mujer muerta no es nada fácil. Se ha dicho que Apolonio tenía poderes fantásticos y que él mismo nunca murió. Muchos hombres de la antigüedad aseguraron haberlo visto años después de su muerte. Y otros tenían por costumbre invocar su presencia solo para pedirle consejos. Los enciclopedistas dicen que viajó por Oriente y que vivió en la India, pero yo no creo esto. La gente de aquel entonces no vivía en la India. A lo sumo viajaba por Egipto y allí les enseñaban algunas nociones. Yo lo que creo, discúlpenme ustedes, es que los magos nunca enseñan nada. Ustedes se han tomado el trabajo de leer las supuestas enseñanzas de un mago. Bueno, son una colección interminable de metáforas y alegorías, y la verdadera transmisión de nociones no empieza nunca. Empieza, ¿no? Cuando yo digo que voy, es que vengo, y cuando digo que vengo, es que voy. Así dice uno. Y sigue el maestro. Que no piense el que está aprendiendo algo que aprende. En verdad, cuando creas que no aprendes, es cuando más estarás aprendiendo. Bueno, empecemos de una vez. Empecemos de una vez. Lo que pasa es que la metáfora es buena como expresión, pero mala como órgano de pensamiento, cosa que algunos profesores y políticos no terminan de entender. La metáfora sirve para la expresión personal, no para el ejercicio de la razón.
Imagínense que los teoremas se resolvieran con metáforas. Por ejemplo, el cuadrado de la hipotenusa es a la suma del cuadrado de los catetos, como un huracán es a una brisa. No. Vale aclarar que estamos hablando de magos, ahora que hablamos de Apolonio de Tiana, dándole a esa palabra el sentido más profundo, ¿no? Hablamos de magos que son al mismo tiempo pensadores e indagadores de la condición humana, o del fin del universo, como Gurdjieff, por ejemplo, y no de señores que hacen desaparecer el 4 de copas. Esa es otra clase de mago, más verdadera posiblemente. Apolonio predicó una religión mística con reglas de meditación y ascetismo. Escribió diversas obras. Conocemos sus viajes y prodigios gracias a Filóstrato, que era un escritor griego del siglo III al que no había que seguir demasiado, ¿no? Apolonio era heredero de una ilustre familia, descendiente de los fundadores de Tiana. Ya en la infancia asombraba a sus familiares mostrando sus poderes. Por ejemplo, predecía quién iba a caer de visita a su casa. Si hoy va a venir el pololo. Bueno, en el caso de mi familia esto hubiera sido muy fácil porque siempre venía la misma gente. Parece que los padres lo consultaban para enterarse a ver si iba a caer algún indeseable o algún acreedor para poder esconderse a tiempo. Cuando llegó a la adolescencia, renunció a comer carne, como se ha dicho, y a vestir la piel de los animales. Hizo además un voto de abstinencia y principalmente un voto de silencio, que duró 5 años, aunque otros dicen que 15, incluso lo dicen en esta misma charla al principio. Después le dejó todo el dinero que tenía a su hermano y vivió en una estricta y voluntaria pobreza. Tuvo discípulos, unos muchachos que lo consideraban un nuevo Pitágoras o acaso un nuevo Dios. Un día, su alumno Menipo empezó a reírse a carcajadas. Dice: Menipo, ¿por qué no nos cuenta de qué se ríe? Así nos reímos todos. Y Menipo dijo que se reía porque se había enterado de que Nerón, el emperador, competiría en los Juegos Olímpicos. Apolonio habló entonces y dijo lo siguiente: Nerón se quedará con la medalla dorada, si ustedes quieren, con la corona de laurel. Vencerá en los Juegos y la adulación y el miedo recorrerán nuestros caminos. Sí, recorrerán. Y se confirmó. Una mañana llegó un mensajero para anunciar que Nerón había salido vencedor 3 veces y había sido coronado en los Juegos. Por consiguiente, Nerón ordenó a todos sus súbditos que se alegraran. Es una orden maravillosa. Bueno, toda la gente se alegró. Imagínate, si no te alegrabas, te liquidaban. También ordenó Nerón festejos en las casas y ofrendas a los dioses. La alegría era estrictamente vigilada por centuriones o soldados que se metían o espiaban los domicilios para ver si la gente estaba lo suficientemente alegre. Y quien osaba despreciar los triunfos del emperador era condenado al látigo. Durante la estancia de Apolonio en Éfeso, bastante más adelante, ya el emperador era Domiciano, el último de los 12 Césares y también un tirano despreciable. Se había hecho nombrar Dios, había asesinado a su cuñado, Flavio Clemente, y después, para completarla, liquidó a su propia hermana Domitila. Un día Apolonio estaba dando un discurso a los habitantes de Éfeso. Era ahí donde estaba el templo de Ártemis, una de las 7 maravillas. De pronto cambió el tono de su voz. La muchedumbre pensó que algún demonio se había apoderado de él. ¿Por qué pensó eso la muchedumbre? Porque sepan ustedes que este muchacho tenía trato con los demonios a los que usaba para que le hicieran pequeños mandados. Esto es un peligro. Es un peligro. No este teatro, esto que acabo de decir.
esto se los digo a los magos aficionados, tener 4 o 5 demonios para que hagan mandados es peligroso, porque un día el demonio se te rechifla, te desconoce y te come. Todo por no ir a la panadería. Bueno, estaba Apolonio en su discurso, empezó a tartamudear, su lenguaje se volvió incoherente y en un momento dio 3 pasos hacia adelante y dijo: el tirano ha dejado de existir, acaba de morir en este instante. Todos pensaron que Apolonio se había vuelto loco, pero al rato llegaron los mensajeros para anunciar que habían asesinado a Domiciano. 30 días después, Nerva, el nuevo emperador, invitó a Apolonio a acudir a su presencia y le dijo que su reino gozaría de mayor fortuna si aceptaba ayudarlo con sus sabios consejos. Pero, como Apolonio sabía ya de la corta duración del reinado de Nerva, porque los dos ya estaban viejos, le dijo: mire, Nerva, nosotros andaremos juntos mucho tiempo, pero no aquí, sino en otro lugar, donde seremos más parejos y estaremos verdaderamente iguales. Nadie nos mandará, pero nosotros tampoco mandaremos. Bueno, Nerva insistió, pero Apolonio le hizo una serie de recomendaciones, pero el emperador no pudo llevarlas a cabo y se murió enseguida, creo que al otro día. Bueno, muy poco después también se murió Apolonio, ¿no? Vamos a hacerlo más corto esto. Nadie volvió a verlo, pero nadie lo había visto morir tampoco. No lo vieron más, y según algunos murió en Éfeso, pero otros afirman que desapareció en Lindos, en la isla de Rodas, al penetrar en el templo de Atenea, y empezó a correr entre los discípulos la idea de que no había muerto. Empezaron a creer directamente que andaba por el Mediterráneo haciendo sus predicciones y aconsejando a príncipes y señores. Algunos aseguran que mucho después volvió a manifestarse. El fervor despertado por Apolonio continuó en Grecia muchos años. Sus ideas compitieron con el cristianismo, pero perdieron. Se inscribe Apolonio en esa pequeña legión de personas que no se han muerto, como Saint-Germain, Flamel. Saint-Germain decía haberlo conocido, dijo después, en el siglo XVIII, haber conocido a Apolonio, ¿no? Otro que decía invocarlo, seguir sus doctrinas o algo, fue Aleister Crowley, aquel mago que fue considerado como el hombre más perverso del mundo y que murió en 1947. Pero vale la pena seguir adelante con la lista de inmortales. Nombremos a Fosca, Cagliostro, Ashverus, el judío errante, ¿no? Aquel que le negó agua a Jesucristo. Ahora, todos estos tipos no se murieron, pero aparecieron poco y mal. Yo desconfío de todos los testimonios. Estos tipos están vivos, pero se fueron. Bueno, entonces no están vivos de verdad. Irse es morirse. Si es verdad, atención señores, que los inmortales y el mismo Apolonio siguen con vida y se pasean entre la gente común, existe la posibilidad de que estén en cualquier parte, incluso aquí, en este teatro donde tantos de nosotros estamos esperando penosamente algún milagro. Aquí donde tenemos una idea inocente y pura del milagro. Aquí donde no estamos interesados en metáforas, sino en prodigios de verdad. Aquí donde si decimos que queremos volar, nos referimos a levantarnos por el aire, no a escribir poesía, ni a tomarnos medio litro de grappa Chisotti. Pues bien, a los inmortales que se encuentren en la sala, se les ruega que hagan un pequeño milagrito, solamente para que todos nosotros podamos creer.